Principios de 1945. En las aguas cercanas a Noruega, un submarino británico sigue la pista de un U-boat alemán. Ninguno está en la superficie, por lo que se produce una situación única. ¡Subiendo periscopio! Ningún submarino ha atacado con éxito a otro estando los dos sumergidos. El capitán británico se enfrenta a un reto excepcional. Era un problema nuevo. Sus instrumentos mecánicos apenas podían ayudarle. Lo único... Un nuevo tipo de guerra submarina. En la Segunda Guerra Mundial, un arma submarina permite a los ejércitos luchar por debajo de la superficie. Con astucia, fuerza y tenacidad, sus enemigos contraatacan. Es una apuesta desesperada, revolucionaria y en ocasiones primitiva para cambiar el curso de la guerra. Sus historias son leyenda. Segunda Guerra Mundial. El infierno bajo el Mar 2. Enfrentamiento en el Mar del Norte. 11 de noviembre de 1944. El submarino británico HMS Venturer lucha contra el difícil mar noruego en su octava patrulla de guerra. Su misión altamente secreta es llevar provisiones a los miembros de la resistencia que están en la Noruega ocupada. Durante ese periodo, los alemanes enviaron unos 400.000 soldados a ese país tan pequeño. En el aspecto naval, una gran parte de la Kriegsmarine alemana estuvo situada en aguas noruegas durante todo ese tiempo. Para luchar contra los alemanes, algunos noruegos colaboran con los aliados aportando información sobre los ocupantes nazis. A cambio, los británicos les envían apoyo, provisiones y dinero, normalmente a través de submarinos. En esta ocasión, el punto de encuentro está cerca de Narvik, en el norte de Noruega. El HMS Venturer se dirige al norte cuando un miembro de la tripulación divisa algo a través del periscopio. A pesar de la oscuridad de la noche y las agitadas aguas, el marinero logra detectar el castillo de otro submarino. No lo sabe, pero acaba de encontrar el U-boat alemán U-771. Avisa al capitán. El U-boat se mueve con velocidad por la superficie. Su tripulación ha pasado semanas luchando contra dos convoyes aliados muy bien defendidos que se dirigían a la Unión Soviética. Tienen suerte de haber salido de ahí con vida. El submarino británico está a pocos kilómetros de distancia, pero aún no lo han detectado, y sigue avanzando bajo la superficie. El capitán del submarino es el teniente James Londers. Londers se alistó en la Marina Real como cadete con tan solo 25 años en 1938, antes de que Gran Bretaña entrara en guerra. Lleva año y medio al frente del HMS Venturer. Londers tiene que actuar rápidamente antes de que el U-boat los detecte. Si ven tu periscopio, nadie puede contraatacar mejor que el comandante de otro submarino. Por eso tienes que atacar antes de que lo haga el otro. Londers echa un vistazo por el periscopio y pregunta la velocidad, la distancia y el rumbo de su objetivo. Velocidad y distancia. 25 kilómetros por hora. El U-boat se mueve a 25 kilómetros por hora. Adelante a máxima velocidad. Bajando periscopio. Ordena a sus hombres que se acerquen al U-boat y preparen los torpedos mientras él realiza los cálculos necesarios. No va a tener otra oportunidad mejor. Tiene que hacerlo bien. Calculó de cabeza cómo tendría más posibilidades de alcanzar su objetivo y su conclusión fue que tenía que lanzar 4 torpedos a la vez. Aún le quedarían otros 4 torpedos, pero no tendría tiempo suficiente para volver a cargarlos antes de que el U-boat contraatacara. Tenía que asegurarse de que daba en el blanco. El Venturer se acerca. Londers echa un vistazo final. Velocidad y distancia. El U-boat está en el punto de mira del Venturer. 2 kilómetros de distancia. Los encargados de los torpedos están preparados y esperan las órdenes de Londers. Londers ordena lanzar 4 torpedos. ¡Fuego!
Los torpedos Mark 8 se dirigen hacia el U-Boat alemán a 80 km por hora. Cada uno contiene 365 kilos de explosivo Torpex. La tripulación del Venturer escucha la explosión a través del casco. El operador de hidrófonos deja oír el ruido de las hélices del U-Boat. Ya no se sabe nada más de la tripulación del U-771. Los comandantes de submarinos son personas muy agresivas, tienen que serlo. Deben esforzarse al máximo para hundir submarinos enemigos e intentar no pensar que lo que le ha pasado a otro submarino es lo que les podría pasar a ellos. El Venturer se convierte en uno de los pocos submarinos británicos que ha hundido otro submarino. Posteriormente, a Londres se le concede la Orden del Servicio Distinguido por hundir el U-771. Lo más extraordinario es que todo el ataque se produjo en tan solo 6 minutos. Su gran virtud como comandante de submarinos es su habilidad para tener en cuenta varios elementos a la vez con mucha velocidad y realizar un ataque rápido y efectivo. Eso se le daba muy bien. Tras el ataque sorpresa, el Venturer termina su misión original dejando en tierras noruegas las provisiones que transportaba. El hundimiento del U-771 es una muestra de la presión cada vez mayor que están ejerciendo los aliados tras el día D. Los estadounidenses, británicos y canadienses avanzan en Europa Occidental. El ejército rojo se extiende por Europa del Este y se prepara para conquistar Prusia Oriental. Para cambiar el curso de la guerra, Hitler recurre al gran almirante Dönitz y sus submarinos. La Alemania nazi quiere compartir su tecnología militar experimental con Japón, la otra superpotencia del eje. Tiene armas llamadas Wunderwaffen. Wunderwaffen significa armas maravilla o armas milagrosas. Cuanto más avanzaba la guerra, más importantes se volvieron estas herramientas para la propaganda alemana, para Goebbels. Los alemanes usan las Wunderwaffen, como las bombas V1 y los cohetes V2 contra Gran Bretaña, sobre todo tras el día D, causando más de 30.000 muertes. Los alemanes eran muy innovadores en lo relativo a la tecnología, pero su problema es que no podían producir estas armas en masa, al contrario que los aliados. Pero existe otro problema. Eran dos países relativamente pequeños y estaban divididos por la zona de influencia de los aliados. Ya fuera por los británicos, por los estadounidenses o por los soviéticos. Por eso les era muy difícil compartir ideas, planes o cualquier tipo de tecnología. Cuando los aliados hunden repetidamente las embarcaciones que transportan materiales de guerra hasta Japón por la superficie, la única opción que queda es usar submarinos. El U-Boat alemán U-864 va a transportar tecnología relacionada con las Wunderwaffen, incluyendo piezas y planos del Messerschmitt Me-163 Comet, un avión interceptor experimental propulsado por un motor cohete, y del Messerschmitt Me-262, el primer avión de combate de reacción del mundo en participar en combates aéreos. En una misión cuyo nombre en clave es Operación César, el transporte también incluye científicos destacados y a 2 expertos japoneses que vuelven a Japón en submarino. Sus conocimientos de primera mano serán cruciales para la producción en masa de las Wunderwaffen. Esperan que la combinación de la mano de obra japonesa con la ciencia alemana pueda decantar la guerra del Pacífico a favor de Japón, así como obligar a los aliados a enviar más tropas al Extremo Oriente, sacándolas de Europa para allanar el camino de cara al resurgimiento nazi. El U-864 es un U-Boat completamente nuevo. Su comandante, Ralf Reimar Wolfram, comenzó a realizar simulacros y pruebas en octubre en el mar.
A pesar de contar con tan solo 3 patrullas previas, a Wolfram se le considera un capitán con experiencia. Tras 1943, muchos de los capitanes con experiencia ya habían muerto durante la guerra. Gran parte de los comandantes más jóvenes de U-Boats no vivieron lo suficiente para obtener la experiencia necesaria, ya que bastantes U-Boats se hundieron en sus primeras patrullas. Wolfram era el único oficial con experiencia, porque era uno de los capitanes con más edad y más veteranía. Parten de Kiel, Alemania, en diciembre. El barco y la tripulación como equipo tenían muy poca experiencia, ya que era su primera patrulla y el primer reto real al que se enfrentaban. El U-Boat cuenta con 27 torpedos, además de otras armas para defenderse. Su viaje de 6 meses les llevará por el norte de las Islas Británicas, después hasta el extremo sur del continente africano. Cruzarán el Océano Índico y terminarán su patrulla en una base de U-Boats en Malasia. Tienen que parar en la Noruega ocupada para repostar y conseguir más provisiones. Los submarinos y aviones aliados vigilan las aguas que se extienden desde la costa noruega hasta el Reino Unido, por lo que deberán moverse furtivamente antes de realizar una parada para navegar por el Atlántico. El U-864 cuenta con la última tecnología en U-Boats en muchos aspectos, incluyendo un nuevo dispositivo llamado Snorkel. En la Segunda Guerra Mundial, todos los submarinos tenían que salir a la superficie para recargar las baterías que les permitían sumergirse y permanecer bajo el agua. Pero moverse por la superficie es peligroso, sobre todo durante el día. ¡Enemigo a la vista! Cuando se elevaba el snorkel, solo una pequeña parte del submarino emergía del agua, lo que permitía al U-Boat permanecer oculto. Así, un U-Boat podía sumergirse y usar su motor diésel para recargar las baterías, obteniendo el aire necesario gracias al snorkel, además del aire que necesitaba la tripulación para respirar. Pero el U-864 no llega muy lejos. Algo le pasa al snorkel. Cuando Wolfram informa del problema, su superior decide no arriesgarse y ordena al U-864 que atraque en un puerto cercano para inspeccionarlo. Hay que parar. Sí, capitán. Al girar, el U-Boat se detiene de repente. El submarino ha encallado en aguas poco profundas. Los problemas de Wolfram van de mal en peor. Las irregulares piedras de los fiordos noruegos podrían dañar su casco. El resultado de la Operación César y el destino de su U-Boat están en juego. Diciembre de 1944. El U-Boat nazi U-864 se ha topado con un problema cerca de la costa de Noruega. Ha encallado de camino a Japón con planos y piezas de armas secretas. Es muy difícil navegar por los fiordos noruegos porque son muy estrechos, hay poca profundidad y están llenos de rocas y arrecifes desconocidos. Hoy en día sigue siendo muy complicado navegar por allí. Wolfram ordena inmediatamente a sus hombres que comprueben el estado del submarino. Estos confirman que el interior del casco no ha sufrido daños. ¿Cuál es su estado? Está todo bien, capitán. No ha sufrido daños importantes. El comandante del U-Boat ha tenido suerte. El U-864 transporta una peligrosa carga escondida en la quilla, 67 toneladas de mercurio. El mercurio es un elemento clave en la producción de armas, ya que se suele usar a menudo como detonante para provocar explosiones. Cada uno de los 1.857 frascos a bordo contiene unos 2,5 litros de mercurio líquido y pesa unos 30 kilos. Esos frascos sustituyen a los lastres de plomo que los submarinos suelen llevar en la quilla.
Afortunadamente para la tripulación, su carga letal sigue intacta. Wolfram no se puede permitir otro error y le pide al capitán de un barco local que les guíe hasta el puerto. A pesar de ser un submarino inmerso en una misión secreta, están empezando a llamar mucho la atención. En Reino Unido, la inteligencia británica ya ha descifrado información de interceptores alemanes y sabe que Alemania está enviando Wunderwaffen a Japón. Acabamos de recibir esto. Sabían que la única forma de hacerlo era un submarino. La pregunta era, ¿qué submarino? La decodificación no siempre aporta información detallada acerca del movimiento de las unidades navales alemanas. El océano es muy grande. Aunque cuentes con un buen sistema de inteligencia, encontrar algo en él es muy complicado. Los barcos y los submarinos pueden ir donde quiera su capitán y en ocasiones estos realizan ajustes y cambios para finalizar sus misiones de forma segura. Tras la confirmación de la tripulación de que la estructura del casco del U-864 está intacta, el U-Boat se dirige a Bergen, Noruega, para reparar el snorkel. Cada una de sus paradas aumenta el número de personas que entra en contacto con el U-Boat. Este tipo de información es vital para los aliados, ya que existe un fuerte movimiento de resistencia en Noruega que comparte información con ellos desde el comienzo de la guerra. Cuando el ejército nazi invadió Noruega en abril de 1940, se produjeron 2 meses de enfrentamientos. En junio, en vez de rendirse, el rey de Noruega y los principales ministros huyen a Inglaterra y establecen el gobierno en el exilio. Ese es el origen de la colaboración con los británicos en territorio británico. Llevan hasta allí lo que queda de su marina y sus fuerzas de combate y ofrecen un vínculo con el movimiento de resistencia que queda en Noruega, que espía y les pasa información. La información más habitual era que habían divisado un submarino en algún puerto o cerca de la costa. Les habían dado instrucciones para que informasen de cualquier movimiento naval y confirmasen la ubicación de las embarcaciones en cada momento. Eso obviamente fue muy importante. A cambio, la inteligencia británica les ofrece financiación, formación y equipamiento. En la última parada del U-864 es posible que alguien haya detectado a los 2 japoneses en Noruega y haya avisado de ello. Los informes sobre movimientos, en este caso de un submarino, se podían transmitir con bastante velocidad. La información de que el U-864 está en Bergen podría cambiar la historia. A principios de 1945 los ejércitos aliados habían reconquistado Francia. Bergen era la localidad en la que se iban a concentrar los U-Boats. La información que la resistencia noruega ha aportado a los aliados podría evitar que expertos técnicos con piezas y planos de armas lleguen a Japón. Los bombarderos de la Real Fuerza Aérea se dirigieron hacia la base de los U-Boats en Bergen. El 12 de enero, 32 bombarderos Avro Lancaster despegan hacia Noruega. Todos llevan bombas Tallboy, artefactos de 6,5 metros que contienen 2.400 kilos de explosivo Torpex. Las bombas Tallboy detonan tras introducirse en armaduras blindadas, túneles y hasta hormigón. Son perfectas para atacar estructuras como bases de submarinos muy reforzadas. En medio de una encarnizada batalla contra la Luftwaffe alemana, un Lancaster lanza una bomba Tallboy cerca de su objetivo. Tardan varios días en saber si el ataque ha tenido éxito. Los informes proceden de distintas fuentes. La inteligencia aliada debe juntarlos todos.
Los británicos sabrían si el ataque había sido un éxito gracias a la inteligencia que interceptaba mensajes alemanes y a los agentes que pertenecían al movimiento de resistencia noruego. Las noticias no son buenas. Los aliados se enteraron de que la bomba había caído justo en la base de los U-Boats, pero que apenas había causado daños. Sin embargo, eso es suficiente para retrasar un poco más la salida del U-864. Es inevitable sentir un poco de pena por los japoneses que estaban a bordo del U-Boat, porque se estaban marchando de una potencia que estaba a punto de perder e iban a volver a casa, a otra potencia cuyo futuro era igual de negro. A pesar del revés, los aliados siguen creyendo que saben lo suficiente como para impedir que la tecnología alemana llegue al frente del Pacífico. Con la guerra llegando a su fin, necesitaban impedir el comercio y el intercambio de tecnología entre Alemania y Japón, para así evitar que usaran esas nuevas armas para alargar el conflicto. En vez de bombardear de nuevo la reforzada base de los U-Boats, el plan es atacar el U-864 cuando esté más expuesto, usando para ello un submarino. La nueva flota de submarinos británica tiene su base en Escocia. Los submarinos de esta flota llevan persiguiendo barcos alemanes en el Mar del Norte desde 1940. El 2 de febrero de 1945, el HMS Venturer parte del Erik, en las Islas Shetland. Es su 11ª patrulla de guerra. El Venturer es un submarino británico de clase 5 o Vampire. Uno de los primeros se llamaba Vampire. Parecía un buen nombre para algo con lo que iban a extraerle la sangre al enemigo. Los submarinos de clase 5 no son los más rápidos, ya que su velocidad máxima por la superficie es de 20 km por hora. Sin embargo, al medir solo 62 metros de largo, su tamaño compacto hace que sean perfectos para vigilar con regularidad los fiordos noruegos. El Venturer sigue bajo las órdenes del teniente James Londers. Tenía una gran reputación en el campo de los submarinos. Era muy inteligente y muy eficaz. Y lo que era más importante, contaba con la confianza total de la Marina. Su zona de operaciones asignada está en la parte sur de la ciudad de Bergen. Vigilar en esta zona significa que Londers podría interceptar los barcos alemanes que quieran volver a la base. Es posible que las agotadas tripulaciones de los U-Boats que vuelven a casa tras una larga patrulla bajen la guardia al pensar en la ropa limpia y la comida fresca. Londers era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que la tripulación de un submarino era más vulnerable cuando volvía de una patrulla. Pero cuando el Venturer llega a la zona de vigilancia, recibe un mensaje cifrado del cuartel general. Estas órdenes obligan a Londers a cambiar de rumbo y vigilar las costas de Falla. Eso significa que el Venturer tendrá que intentar interceptar los U-Boats con tripulaciones más alerta, que intentan salir de Bergen en dirección al Mar del Norte. Cuando Londers recibió la orden de desviarse hacia Falla, eso le colocó en la trayectoria del U-864. ...8 de febrero de 1945. El submarino alemán U-864 zarpa de la base de U-Boats en Bergen, Noruega, tras una serie de reparaciones. Se dirige al noroeste hacia un canal de aguas profundas que acaba en el océano. Desde allí continuará su misión, llevar tecnología alemana altamente secreta a Japón. El comandante del U-Boat, Ralph Reimar Wolfram, no sabe que un submarino británico, el Venturer, ha recibido la orden de vigilar esa zona. Sin embargo, el teniente de la Marina Real, James Londers, no sabe exactamente qué está buscando. Las órdenes que ha recibido no mencionan al U-864. El sistema de inteligencia le había indicado que, posiblemente, habría un submarino haciendo algo. Los comandantes de submarinos tienen que ser muy intuitivos. Se les coloca en la zona adecuada y se espera que encuentren sus objetivos. Después de que el escolta del U-Boat volviera a puerto, Wolfram lleva a cabo simulacros para que sus hombres estén preparados. ¡Vamos, vamos! Su misión acaba de empezar, pero debe estar alerta.
Wolfram sabe que en esta zona suele haber muchos aviones de la Real Fuerza Aérea y muchos barcos británicos. Cuando comprueba que todos están preparados, ordena la inmersión del U-864. Ponen rumbo a las Islas Shetland, a 160 kilómetros al norte de Escocia. Pero al poco tiempo, se enfrenta a otro problema. Uno de los motores diésel del U-864 está fallando. Fue una increíble racha de mala suerte para Wolfram. Por fin había vuelto al mar cuando de repente volvió a tener problemas técnicos. Esta vez uno de los motores hacía un ruido muy extraño. Seguramente se había roto un pistón o algo parecido. El ruido es tan fuerte que cualquier embarcación enemiga podría escucharlo a varios kilómetros. Para un U-boat que intenta adentrarse en aguas llenas de enemigos, el silencio es vital. No se oye nada. Eso también dificulta que la tripulación del U-boat escuche el sonido de cualquier otra embarcación cercana. Recibido. Hay que emerger. Wolfram emerge para contactar con el cuartel general de los U-boats. Pero ya se imagina su respuesta. Le ordenan volver a Bergen. Sin embargo, al haber aviones y barcos aliados vigilando la zona, no quieren que lo haga solo. Van a mandar una escolta a su ubicación. Un decepcionado Wolfram ordena a sus hombres sumergirse a profundidad de periscopio para esperar. Profundidad de periscopio. Para un U-boat, un fallo en un motor es un problema grave. Pero para el submarino británico HMS Venturer, eso lo cambia todo. Si llegara una escolta, los riesgos aumentarían exponencialmente para Londres, ya que habría muchas más posibilidades de que divisaran su periscopio. Además, podría perder la oportunidad de atacar su objetivo. Puede que incluso intentaran atacarles a ellos y que les hundieran. Si el Venturer perdiera esta oportunidad, los aliados tendrían que empezar de cero. Puede que la próxima vez ya no sepan cuándo va a zarpar el U-boat. Por eso continúan con su minuciosa búsqueda. Finalmente, en la mañana del día 9 de febrero, el operador de hidrófono del Venturer detecta un débil sonido. El sonido que detectó podría ser un barco pesquero. Era un motor diésel muy ruidoso. ¿Y si de verdad era un barco pesquero? También podría ser un arrastrero alemán, por ejemplo, por lo que intentaron encontrarlo. El oficial de guardia, el teniente Chalmers, comienza una metódica búsqueda de la fuente de ese sonido. Tiene la precaución de subir el periscopio durante periodos de tiempo muy cortos. Cuando subes el periscopio delatas tu posición, por lo que es mejor tenerlo elevado durante el menor tiempo posible y que sobresalga lo menos posible de la superficie del agua. Bajando periscopio. Es una gran ayuda, pero también se puede convertir en tu peor enemigo. Más de una hora después, Chalmers divisa algo al norte. Llama al capitán. Observando a través de las pequeñas lentes, logra detectar un estrecho mástil a casi 5 kilómetros de distancia en las agitadas aguas del océano. Chalmers informa a Londres y este ordena a la tripulación que se prepare para un ataque. Todos a sus puestos, en marcha. Al igual que con el U-771, el Venturer ha visto primero al U-boat enemigo. Pero este encuentro será totalmente diferente. El ataque que Londres había realizado previamente era algo habitual, un submarino sumergido contra otro en la superficie. Eso se hacía desde la Primera Guerra Mundial. Esto es algo nuevo. Tanto el Venturer como el U-864 están sumergidos y apenas se ven el uno al otro. Londres no podía ver el submarino, solo veía su periscopio. Eso era lo único que le indicaba dónde estaba. El periscopio es un único punto de referencia visual. Es un blanco muy pequeño. Al principio no saben cómo se orienta el submarino con respecto al periscopio. Normalmente, un ataque a un submarino en la superficie es mucho más sencillo. Esto era algo más sofisticado, era una guerra naval de finales del siglo XX. Subiendo periscopio.
En la sala de control, Londers mira a través del periscopio y solicita información de su objetivo. Le informan de que desconocen la velocidad del U-Boat y de que la distancia entre ellos es incierta, aunque calculan que ronda los 5 kilómetros. Londers decide no usar la misma estrategia de ataque que usó con el U-771. Necesitan más información sobre la velocidad y el rumbo del U-Boat. Deciden no utilizar el sonar activo, ya que eso requiere enviar pings o pulsos audibles para recopilar más información sobre la posición y la distancia del U-Boat. Bajando periscopio. El sonar activo te indica una posición acertada del enemigo, pero también hace que el enemigo sepa que estás ahí. Por lo tanto, tienes que usar el sonar pasivo, tienes que usar los hidrófonos, como se le suele llamar, para escuchar al enemigo. Londers ordena que el Venturer se posicione detrás de un rumbo paralelo respecto al U-Boat, a una velocidad constante de 6 kilómetros por hora. Al conocer su velocidad, a medida que la tripulación registra su rumbo, también recopila información sobre el U-Boat. Si no cambia el rumbo y si se mueve a una velocidad constante, entonces no habrá ninguna variable. Londers vuelve a arriesgarse a mirar por el periscopio. Le sorprende ver que el U-Boat sigue teniendo el periscopio subido. De hecho, Londers cree que el U-Boat está usando tanto el periscopio de ataque como el de búsqueda. Londers no se puede creer la suerte que está teniendo, porque hay un submarino alemán que le está diciendo: «Hola, estoy aquí». ¿Qué condiciones habría en el submarino? Yo creo que había un comandante en el submarino alemán muy preocupado y que confiaba en que lo ayudaran y lo encontraran. Para un U-Boat, el procedimiento habitual habría sido permanecer sumergido para evitar que lo detectasen y mirar de vez en cuando por el periscopio para comprobar si el escolta llegaba y así establecer contacto y regresar a puerto. El HMS Venturer sigue navegando a 6 kilómetros por hora. El submarino británico se acerca al U-Boat. Ya se encuentra a solo 2 kilómetros. Pero cuando Londers vuelve a mirar, el U-Boat gira de repente hacia el oeste. Londers supone que la tripulación del U-864 ha notado la presencia del submarino británico y que podría estar preparando su propio ataque. Fue una situación única, porque ambos estaban sumergidos. Y en ese momento comenzó la cacería. Creo que para los dos comandantes fue una situación extraordinaria y algo completamente novedoso. 9 de febrero de 1945. El submarino británico HMS Venturer persigue al U-Boat alemán U-864 más allá de las aguas noruegas. El ruidoso motor del U-Boat ha resultado ser muy peligroso. Al margen de que el enemigo pueda escucharte fácilmente, esto también merma tu capacidad de detectar otros buques, porque tus hidrófonos se bloquean por el ruido del motor. A pesar del ruido a bordo, los hidrófonos del U-864 parecen haber detectado algo. El HMS Venturer se acerca. ¡Se están acercando! Wolfram, el comandante del U-Boat, se da cuenta de que lo persigue un submarino enemigo. Vale. Contacto visual. Están muy cerca. De modo que pone en práctica un método habitual para evitar el ataque de un torpedo, que también utilizan todos los barcos en la superficie: moverse en zigzag para cambiar su rumbo con el fin de evitar el ataque de un torpedo. El movimiento en zigzag funciona. Los giros hacen que el disparo del torpedo sea más complicado para el submarino británico. Tiene una cantidad limitada de torpedos, de modo que Londers no se puede arriesgar a fallar. Para alcanzar al U-Boat, Londers debe predecir su patrón de zigzag.
Bajando periscopio. La espera es peligrosa. Londers sabe que los torpedos de popa del U-Boat apuntan a su dirección. Cada vez que gira, el Venturer se encuentra directamente en el punto de mira. Pero el Venturer sigue detrás del U-Boat, confiando en que salga a la superficie y tenga una mejor posición de disparo. Pero no lo hace. Probablemente Londers se hacía una idea bastante aproximada de los procesos operativos habituales de los alemanes en la zona y supiera que los nazis podrían estar intentando escapar. Por tanto, le corría cierta prisa llevar a cabo el ataque. Londers tiene que actuar. Hay un canal cercano, y si el U-Boat llegase allí, le resultaría muy fácil escapar. Londers debe disparar al U-Boat sin contacto visual. Es algo que no había hecho antes. El mayor problema para cualquier comandante de submarinos ante cualquier objetivo está en averiguar en qué punto estará el objetivo cuando llegue el torpedo, ya que el torpedo puede tardar un tiempo en llegar desde que se dispare. Londers sabe que perseguir un submarino es más complicado que un objetivo normal. Cuando los barcos están en la superficie, se desplazan hacia adelante, atrás, izquierda o derecha. Solamente se mueven en 2 dimensiones. Pero un submarino sumergido les añade una tercera dimensión a los cálculos: la profundidad. Londers debe hacer frente a una situación nueva y vital. El objetivo se mueve en 3 dimensiones y debe tener en cuenta la profundidad a la hora de disparar los torpedos, y eso sin olvidar la dirección. Londers tiene todo en su contra. Se da cuenta de que los torpedos británicos Mark 8 hacen mucho ruido en el agua después de ser disparados. Si la tripulación que está a bordo del U-Boat los oye, tendría tiempo para girar o sumergirse y así esquivar los misiles. Londers tiene una idea. Es algo remoto, pero es lo único que puede hacer. Unos minutos después, el U-864 gira a estribor. Ha llegado el momento de que Londers ponga en marcha su plan. Subiendo periscopio. Puerto 15. Su éxito y su supervivencia dependen de que las predicciones que ha hecho sobre el U-Boat sean correctas. Fuego. ...9 de febrero de 1945. En el Mar del Norte, a 3 kilómetros al oeste de la isla noruega de Falla. Hay 2 submarinos preparados para lo que podría ser la primera batalla bajo el agua de la historia. A bordo del U-Boat U-864, Ralph Reimar Wolfram ordena una serie de giros para esquivar un ataque de torpedos. El comandante del submarino británico, el teniente James Londers, calcula cómo hundir el U-Boat sumergido. Si logra averiguar cuándo girará el U-Boat, podrá disparar un torpedo que impacte en el punto donde ha anticipado que estará el U-Boat. Londers piensa con el instinto que tienen todos los comandantes de submarinos. Si escucha torpedos en el agua, se sumerge. Por tanto, disparará al menos uno de sus torpedos, y no más, por debajo de donde cree que estará el enemigo en ese momento, porque cree que éste bajará y recibirá el impacto. Cuando el U-Boat gira a estribor, Londers inicia una cuenta atrás de 2 minutos. Subiendo periscopio. Sus hombres están listos para lanzar los 4 torpedos. Londers ha diseñado su plan de ataque a diferentes profundidades para crear un patrón de disparo tridimensional. Da la orden. Fuego. El primer torpedo sale del submarino. ¡Todo a estribor! Wolfram da la orden. Todo a estribor y sumergirse.
¡Fuego! El segundo y el tercer torpedo se aproximan al U-Boat. Solo queda un torpedo. ¡Fuego! Y Wolfram ya se ha sumergido. El último torpedo recorre el agua y colisiona en el lateral del U-Boat. La avalancha de agua en el submarino es tan veloz que la sección central del U-Boat se inunda inmediatamente y pesa más que la proa y la popa. El U-Boat se rompe y se hunde en el fondo marino. En el Venturer, Lounders no tiene mucha información sobre el impacto. Sabe que ha hundido un objetivo muy grande. Parece que transportaba muchas cosas porque salen a flote en la superficie. Podría ser una vaca lechera, que es como llamaban a los submarinos de abastecimiento. Los hombres a bordo del Venturer no son conscientes de la gran importancia que ha tenido su misión. Después del ataque, los británicos se enteraron de que habían hundido el U-864 y su cargamento secreto. Incluyendo los contenedores de mercurio, su valor oscila en torno a 5 millones de dólares. El hundimiento del U-864 no frena los esfuerzos del eje. En marzo de 1945, Alemania intenta enviar otro U-Boat que transporta tecnología armamentística a Japón. Pero en ese momento se producen una serie de cambios. Los soviéticos lanzan una ofensiva final para tomar Berlín. Hitler se suicida. En mayo, el jefe de Estado del alto mando alemán se rinde de manera incondicional ante los aliados. 2 días más tarde, el U-234 recibe el último mensaje del gran almirante Dönitz para decirle a su querida sección de U-Boats que la guerra ha terminado. El cargamento del U-234 era más siniestro. Descubren media tonelada de óxido de uranio a bordo cuando se rinden. Las Wunderwaffen o armas maravilla no logran su objetivo. Japón seguirá haciendo frente a los aliados en solitario en el Pacífico. En 2003 se encontraron a menos de 3,5 kilómetros de la costa de Noruega los restos del U-864 esparcidos en un radio de 150 metros. Su cargamento de mercurio ya había contaminado el fondo marino. La peligrosa combinación del mercurio y los explosivos de las armas que llevaban a bordo hace que recuperarlos sea muy arriesgado. El gobierno noruego sigue llevando a cabo un plan para minimizar los riesgos. El hundimiento del U-864 es el único en el que un submarino hundió otro submarino durante la Segunda Guerra Mundial del que se tenga constancia. En la Marina Real Británica, durante los años posteriores a la guerra, Lounders fue una leyenda por haber logrado un éxito tan rotundo. El hundimiento del U-864 es un éxito destacado en la guerra de submarinos. Supone la madurez del submarino como sistema antisubmarinos. Después de la guerra, las operaciones antisubmarinos se convirtieron en una de las actividades más importantes de la Fuerza Submarina Británica y de la de otros países. Se trató de una operación pionera. Demostró que se podía conseguir y abrió un nuevo capítulo no solo en la guerra submarina, sino en la guerra naval en general.